Miren, yo etiqueté a Verdi en el video de Joe Phelps, donde él estaba mostrando 3 Biblias del siglo XVIII donde aparecen mapas que dicen Palestina o Tierra Santa. Y le pregunté qué tenía que decir sobre eso, pero como siempre, el ego le ganó. En vez de quedarse en el punto que yo le estaba preguntando, agarró el dato, como siempre, para tratar de acomodarlo con su narrativa. Así que vamos a contestar, pero vamos a hacerlo con calma y con historia. Yo estaba mostrando algo bien específico, que en la Biblia del siglo XVIII los mapas decían Palestina o Tierra Santa, y efectivamente eso demuestra que Palestina era un nombre geográfico utilizado para esa región. Lo que no demuestra es que el Estado moderno de Israel existiera en el 1890, porque el Estado moderno de Israel fue establecido en el 1948. Y ojo, eso no significa que yo esté diciendo que Israel no existió antes. Según la historia, el reino de Israel existió. Fue una entidad política real de la antigüedad. También existió el reino de Judá. Los antiguos israelitas fueron un pueblo real y tuvieron reinos en esa región. Y sí, el pueblo judío tiene una conexión histórica y cultural y religiosa profunda en esa tierra. Eso es historia. El problema aparece cuando cogemos ese Israel antiguo y lo tratamos como si fuera exactamente el mismo estado que hoy existe. Y no es lo mismo. Un reino antiguo no es automáticamente un estado moderno. Una identidad histórica no es una nacionalidad moderna, y una conexión religiosa y cultural no significa que haya existido una continuidad política ininterrumpida durante miles de años. Después viene el asunto de Isaías. Que una traducción utilice Filistía o Palestina tampoco significa que Isaías estuviera hablando de los palestinos actuales. Los filisteos fueron un pueblo antiguo. Los palestinos actuales corresponden a una población e identidad nacional desarrollada muchísimo después. Pero eso tampoco significa que Palestina nunca haya sido el nombre utilizado históricamente para esa región. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Y aquí entra el sionismo, un movimiento político moderno que surgió principalmente entre judíos europeos a finales del siglo XVIII, y sí utilizó la historia y la conexión religiosa y cultural del pueblo judío con la antigua tierra de Israel como parte de su proyecto nacional. Eso no significa que el sionismo inventó la historia judía. Claro que no. El reino de Israel existió muchísimo antes. Lo que hizo el sionismo fue tomar esa conexión histórica y convertirla en un proyecto político nacional. Y finalmente en 1948 se estableció el Estado de Israel. Por eso hay que separar los conceptos. Israel bíblico, pueblo judío, sionismo y Estado de Israel. Están relacionados históricamente, pero no son la misma cosa. Ahora vamos al párrafo que ella lee en el video, ¿verdad? Porque aquí sí quiero detenerme. Si vas a utilizar un documento histórico para decir quiénes eran los bárbaros, quiénes eran las víctimas y qué ocurrió en esa región, no puedes quitar las frases que explican quién está siendo atacado, quién está atacando, qué pueblos están involucrados y en qué periodo histórico estamos hablando. Porque si tú lees solamente una parte, puedes hacer que parezca que el texto está hablando de una cosa completamente diferente. Y cuando se lee el contexto completo, hay que preguntar, ¿quiénes eran esas personas? ¿Quién estaba atacando? ¿Quién estaba siendo atacado? ¿De qué periodo estamos hablando? ¿Y qué pueblos estaban involucrados? Porque la historia de esa región no fue una historia de dos pueblos peleando entre ellos durante 3000 años. Hubo diferentes imperios, conquistas, migraciones, comunidades y cambio de poder a lo largo de los siglos. Por eso, si un documento habla de invasiones, sometimiento, esclavitud, devastación o matanzas, no puedes simplemente leer la parte que te conviene y dejar afuera las frases que identifican quién hizo qué y contra quién, porque entonces el problema ya no es el documento, el problema es cómo lo estás presentando. Y entonces llegamos a la frase, los sacaban y volvían, pero siempre fue su casa. Bueno, ¿de qué Israel estamos hablando? Porque si estamos hablando de los antiguos israelitas, podemos hablar. Si hablamos del pueblo judío y de su conexión histórica con esa región, podemos hablar. Si hablamos de los antiguos reinos de Israel y de Judá, también. Pero si hablamos del Estado moderno de Israel, tenemos una fecha muy concreta, 1948. No podemos proyectar ese Estado hacia atrás miles de años como si hubiera existido de manera continua. Y ahí precisamente está el problema con tu respuesta al video. Yo muestro el mapa. El documento utiliza Palestina o Tierra Santa. Eso es lo que demuestra el documento. Lo demás es interpretación. Y una interpretación no se convierte en hecho simplemente porque lo acomodas para que encaje con tu posición o con tu narrativa. Porque al final la diferencia
es bastante sencilla. Una región no es un estado. Un pueblo no es un estado. Una conexión histórica no equivale a una continuidad política. Y un reino antiguo no es automáticamente el mismo estado moderno miles de años después. Así que sí, podemos hablar de la historia judía. Podemos hablar del reino de Israel. Podemos hablar del sionismo. Podemos hablar de Palestina. Podemos hablar del 1948. Pero vamos a mantener cada cosa en su contexto histórico, porque cuando mezclamos todo para llegar a una conclusión que el documento original no demuestra, ahí no estamos leyendo la historia, estamos acomodando la historia al argumento que nos conviene. Y Belgis, esa precisamente era la pregunta que te hice cuando te etiqueté. No era tan complicada, pero ya que contestaste, pues aquí está mi contestación y sin quitarle partes a la historia para que me cuadre. Ahí te la dejo.